Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. Mañana representantes de 30 países se reunirán en la cumbre de jefes y jefas de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. ¿Qué temas van a discutir? Es la primera vez que nuestro país es anfitrión de este encuentro en el que se espera que México oficialice su propuesta para eliminar o al menos transformar a la Organización de los Estados Americanos, la OEA. ¿Qué reacción se prevé por parte de las naciones latinoamericanas? México, además, es sede de la mesa de negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, que buscan conciliar intereses para impulsar un proceso electoral libre que ayude a Venezuela a salir de la crisis que padece desde hace varios años. ¿A qué acuerdos llegaron y qué se prevé para la siguiente etapa? Veremos qué dice la mesa de esta noche. No te vayas, ya empieza Punto y Contrapunto. Nicaragua rechazó la candidatura de Argentina a la presidencia pro tempore de la CELAC, la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños. Esto horas antes de que inicie la sexta cumbre de jefas y jefes de Estado, de Gobierno y de Gobierno que se realizará en la Ciudad de México. El gobierno de Daniel Ortega acusó al de Alberto Fernández de interferir en sus asuntos internos al criticar la detención de aspirantes a la presidencia de Nicaragua. Esto podría complicar los acuerdos que busca México para presentar una propuesta conjunta de eliminación de la OEA. Veamos en contexto. Convocada por México, este sábado se reunirán en Palacio Nacional 16 mandatarios y otros representantes de 30 naciones en la cumbre de jefas y jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños fue creada a iniciativa de México durante el gobierno de Felipe Calderón para coordinar la posición de la región en temas internacionales. El plan de trabajo para este año destaca temas como la reactivación económica regional para reducir el impacto de la crisis generada por la pandemia, la relación con socios extrarregionales, el medio ambiente y cambio climático, igualdad, género y diversidad, desarrollo científico, tecnológico, con foco en la innovación en la región y en la integración latinoamericana y caribeña. Además, se espera que México formalice su propuesta para reformar o sustituir a la Organización de los Estados Americanos. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que se escucharán las posiciones de los Estados miembros de la CELAC y se espera que para 2022 Latinoamérica presente a Estados Unidos y Canadá una propuesta formal sobre el destino de la OEA. Ebrard informó que se presentarán los resultados de la presencia pro tempore a cargo de nuestro país, como la producción y envasado de vacunas que hacen México y Argentina y el plan para producir vacunas en América Latina, una iniciativa de México para apoyar 13 proyectos de investigación que se desarrollan en la región. También se informará el resultado de 2 iniciativas presentadas por México para la creación de la Agencia Latinoamericana del Espacio y la creación de un fondo de desastres para combatir los impactos del cambio climático en la región. Durante la reunión se renovará la presidencia pro tempore del organismo para el 2022. Punto y contrapunto. Y para discutir esta noche damos la bienvenida a Jimena Esquivel. Ella es profesora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias por estar esta noche en el programa. Jimena, bienvenida. Gracias, buenas noches. También nos acompaña Mariana Aparicio, profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM e integrante de la Red de Politólogas. Bienvenida también, Mariana. Muchas gracias, Mariana. Muy buenas noches a tu auditorio. Buenas noches. Y saludamos a Efraín Guadarrama, él es director de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Efraín, bienvenido, un gusto. Gracias, Mariana, gracias por la invitación. Bien, pues bienvenidas, bienvenido. En este primer tema de la noche, Efraín, comienzo contigo. Ya estamos a unas horas prácticamente. Mañana será el inicio de esta cumbre de la CELAC, donde pues ya hemos visto desde ayer, hemos visto cómo van llegando algunos de los mandatarios y líderes de gobierno de los países que integran la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Desde luego, la polémica que ha causado la participación del presidente cubano en el desfile militar y toda la discusión que se ha suscitado a partir de su participación. ¿Por qué no empezamos, digamos, destacando cuál es la importancia de esta cumbre? ¿Cuáles son los temas prioritarios para México? Claro que sí, Mariana. Bueno, la CELAC es un mecanismo que concentra exclusivamente a los 33 países de América Latina y el Caribe. La relevancia de esta cumbre es muy clara, ¿no? Llevamos 5 años en América Latina sin podernos reunir todos. Y cuando México toma la presidencia de CELAC en enero del 2020, pues encontramos a una CELAC completamente paralizada, ¿no? En medio de un proceso de reflexión que prácticamente nadie sabía qué hacer con él.
Y esto con motivo de las distintas divisiones políticas, las diferencias que había entre los Estados miembros. Entonces, en enero, cuando México asume la presidencia y con el liderazgo tanto del presidente López Obrador como del canciller Marcelo Ebrard, planteamos un giro en la CELAC, que ya no sea un foro donde se discutan exclusivamente temas políticos o cuestiones ideológicas, para darle una visión un poco más de cooperación. Aquí, 2 meses después de que tomamos la presidencia pro tempore, inicia la pandemia, el coronavirus llega a América Latina y el Caribe y por lo tanto tenemos que dar un giro a este plan de trabajo que presentamos para poder consolidar un frente común contra la pandemia, como el video que presentaste hace unos momentos, las cuestiones de las vacunas, ventiladores, ayuda humanitaria, ¿no? Entonces, creo que la gran convocatoria que vamos a tener el día de mañana es resultado de esta estrategia de decir, bueno, si ya tenemos un foro hemisférico en donde prácticamente nos estamos peleando todos los días, tengamos a la CELAC, donde abordemos las cuestiones de consenso y podamos afrontar los retos que tenemos como región de manera consolidada. Efraín, y me detengo ahí contigo tantito porque tú conoces muy bien este mecanismo de cooperación. En esta cumbre particularmente, como tú ya mencionabas y lo mencionábamos también en la nota de contexto, pues está el tema de la pandemia, desde luego la distribución de las vacunas como uno de los ejes, digamos, que van a orientar la discusión como prioridad. Pero ¿qué otros temas tú ves que podríamos tener, digamos, México posicionar o ser líder al posicionar estos temas en la discusión y generar consensos? Mira, voy a ahondar un poco más en el tema de la pandemia, porque de la mano de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, diseñamos el Plan Regional para la Producción de Vacunas y Medicamentos. Uno de los temas pues, que más nos afectó como región fue la gran dependencia que tenemos a otras partes del mundo respecto a las cuestiones de importaciones de medicamentos y de vacunas. Todos los países de América Latina y el Caribe tuvimos que acudir a China, a Rusia, a la Unión Europea, a la India, para conseguir las vacunas que nuestras poblaciones necesitaban. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en la CELAC? Establecer una hoja de ruta a partir de 7 ejes estratégicos en donde vamos a fortalecer cadenas de producción y distribución de vacunas y medicamentos para que en la siguiente crisis sanitaria no tengamos que pasar por lo mismo y que esta dependencia de otras regiones del mundo no signifique muertes en nuestra región. ¿Qué otros temas también? Evidentemente, como ya lo mencionaste, la Agencia Espacial Latinoamericana. Vamos a tener la firma del documento constitutivo. Vamos también a hablar de las cuestiones de seguridad alimentaria, recuperación económica. Logramos consolidar una declaración política y 7 declaraciones especiales donde pues estaríamos abordando cuestiones como la flexibilización de condiciones de deuda y de financiamiento, un llamado al Fondo Monetario Internacional, abogar por un mayor acceso a los derechos especiales de giro. También vamos a tener un posicionamiento conjunto en miras a la COP26. En fin, va a ser un documento muy rico donde se pueden concentrar las visiones en común que tenemos como región. También las declaraciones especiales, la CELAC, algo que fue muy criticado hace unos días, la posición del presidente respecto al bloqueo económico de Cuba, sí. La CELAC, los 32 países que están ahorita participando en la CELAC estuvieron de acuerdo con tener la misma posición de México frente al bloqueo. Entonces, estos son las diversas agendas, ¿no?, que vamos a tener durante la cumbre del día de mañana. Y por lo que nos comentas, la lista de temas es muy extensa. Ojalá que se pueda dar prioridad a los temas que México tiene en la agenda. Ya lo mencionabas tú, el tema de la pandemia, que sin duda ha marcado y ha impactado a toda la región latinoamericana. Jimena, y desde su creación, ya también lo comentaba un poco Efraín, pues la CELAC ha sido un espacio de diálogo, una oportunidad para el multilateralismo en América Latina. ¿Cómo ves tú esta cumbre? Ya desde ahora hay algunas diferencias entre pues algunos de los países miembros, como lo es Nicaragua y Argentina, por algunos temas, como lo es la
el nombramiento que va a haber de la presidencia pro tempore de este organismo que actualmente preside nuestro país. ¿Qué otros temas ves tú como algunos de los retos al interior? ¿Qué esperar de esta cumbre? Sí, Mariana, pues definitivamente es una cumbre complicada. Ya lo decía Efraín, no solamente por el tema referente a COVID y vacunas, sino porque, bueno, México va a impulsar quién será su sucesor al frente de la Secretaría Pro Tempore, y como dices, pues ya hay posiciones encontradas. México está promoviendo que sea Argentina y parece ser que no es bien recibido esto por parte de todos los miembros. Pero también, además, bueno, pues está el tema Venezuela, que sigue siendo un tema muy delicado en la región y que desde ahí creo que la intención de México es poner el tema, poner el asunto, aprovechando que está apoyando en las negociaciones para la resolución de la crisis política por la que está pasando este país. Y también, bueno, hay otros temas como el que tiene que ver con la OEA, ¿no? Esta propuesta que ha puesto México para ver si se reforma o se elimina, y creo que va a aprovechar esta cumbre CELAC para conseguir consensos, ¿no? Es algo muy difícil porque para poder hablar de la eliminación de la OEA se necesita una mayoría calificada de 2/3 partes, y pues se ha dicho que México utilizará esta cumbre CELAC precisamente para generar esos consensos, para poder llegar con una propuesta muchísimo más sólida para el 2022, hacérsela tanto a Estados Unidos como a Canadá. Entonces, creo que esos son dos temas muy ríspidos en esta CELAC, en esta reunión, y van a ocuparnos como pues, país para demostrar nuestro quehacer y nuestro expertise diplomático, sin lugar a dudas. Hay otros temas a lo mejor muchísimo más, digamos, bondadosos, como los resultados que va a poder presentar la Cancillería mexicana con respecto a lo que se ha logrado en este año al frente de la Secretaría Pro Tempore, el tema de la Agencia Latinoamericana del Espacio que impulsó el México, y que hay una próxima participación en una misión con Estados Unidos hacia la Luna y hacia Marte, y sí, pues todo el tema de las vacunas, que creo que México en la CELAC pues ha favorecido a que haya vacunas para todos. Creo que en eso ya Efraín ha ampliado y ha puesto pues muchísima más información importante. Así es, y que precisamente vamos a abordar uno de los temas que pone sobre la mesa Jimena, que es el tema de la propuesta para reformar o incluso desaparecer la Organización de Estados Americanos, la OEA. Si quieren lo discutimos en el siguiente bloque. Iba a ir justo con Mariana para que nos diera su punto de vista sobre la cumbre de la CELAC, pero regreso contigo mientras tanto, Efraín, porque precisamente hay en la opinión pública quien ve esta cumbre de jefes y jefas de Estado como una posibilidad, una oportunidad para que México, digamos, tome este papel líder para integrar, fomentar la cooperación en la región latinoamericana y desde luego con los países del Caribe. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Es una cumbre, desde luego, diferente por la circunstancia mundial, ¿no?, de la pandemia, pero también por la configuración política que vemos al interior de América Latina. Mira, yo te puedo decir que en este momento el liderazgo de México en América Latina es definitivamente indiscutible. Tenemos toda la agenda que hemos hecho durante esta presidencia de la CELAC, como lo decía Jimena, ¿no? La cuestión de las vacunas se concentró como uno de los capítulos dorados de la historia de cooperación internacional de México para la región. Tuvimos unos programas que pudieron beneficiar a más del 50% de los países de América Latina y el Caribe, donde se donaron
vacunas, se donaron insumos médicos, ventiladores mecánicos, inclusive cuando hubo diversos desastres naturales. México y la CELAC estuvieron ahí. Donamos ayuda humanitaria a Guatemala, a Honduras, a San Vicente y las Granadinas, a Cuba, ¿no? La región del Caribe, que es muy vulnerable a desastres naturales. Siempre hemos dado pues la imagen de cooperación. La CELAC, a partir de la presidencia de México, se constituyó como un foro de diálogo, un foro de consenso y un foro de poder afrontar nuestros retos comunes de una manera muy constructiva. Sí, efectivamente hay diferencias entre los países de la región, como hay diferencias pues entre todos los bloques del mundo, ¿no? Y el trabajo de la presidencia pro tempore es justamente poder identificar estos puntos de consenso que nos puedan ayudar a avanzar en los temas de intereses comunes. El formato de la cumbre, pues sin duda va a ser una cumbre histórica, va a ser la primera gran cumbre del hemisferio después de la pandemia. Tenemos ahorita a 17 presidentes confirmados, a 2 vicepresidentes y a 10 cancilleres. En total, vamos a tener al 100% de la membresía de la CELAC presente aquí en México, y esto, además de ser presidencia de la CELAC, pues es un reflejo de este liderazgo que te comento. Como lo expliqué en un principio, la CELAC estaba completamente paralizada. Sí. Y ahorita podemos tener una gran cumbre que está en los medios de comunicación de todo el mundo. Bien, pues perdimos la conexión con Mariana, pero mientras la recuperamos vamos a una pausa porque en el marco de la cumbre de la CELAC que se realizará este sábado se espera que México formalice su petición para sustituir a la OEA. ¿Qué reacción se espera de las otras naciones latinoamericanas? Regresamos a ver qué dice la mesa esta noche a Punto y Contrapunto. No te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. México recibe a las y los representantes de los países que integran la CELAC con una propuesta que en principio apoya a Bolivia y rechaza a Colombia. Sustituir a la Organización de los Estados Americanos, la OEA, encabezada desde 2015 por el uruguayo Luis Almagro. La OEA fue definida por el presidente López Obrador como intervencionista, injerencista y hegemonista, y propuso sustituirla por algo semejante a la Unión Europea. Así lo dijo. Esta semana, México informó que este sábado formalizará esta propuesta. La Organización de Estados Americanos fue fundada en 1948 para fomentar la solidaridad, robustecer la colaboración y defender la soberanía, integridad territorial e independencia de los países que la integran, pero ha sido duramente criticada por el gobierno mexicano. En julio, por ejemplo, al referirse a la OEA, el presidente López Obrador dijo que es inaceptable la política de los últimos 2 siglos, caracterizada por invasiones para poner o quitar gobernantes al antojo de la superpotencia. Y hace un año, México solicitó a Almagro someterse a un proceso de autocrítica para determinar si debe seguir al frente del organismo. La OEA denunció irregularidades en las elecciones de 2019, que luego fueron anuladas y orillaron la salida de Evo Morales de la presidencia de Bolivia. México y Bolivia acordaron en marzo pasado impulsar un frente para limitar las intervenciones del organismo multilateral en asuntos de política interna. Segundo tema de la noche, y bueno, ahora sí, para ahondar sobre, hacer un balance sobre la Organización de los Estados Americanos, esta propuesta desde que ha hecho el presidente López Obrador para reformarlo o incluso desaparecerlo. Mariana, ya recuperamos tu conexión. Si quieres, empiezo contigo. Si quieres hacer un comentario también sobre el bloque anterior, sobre lo que podríamos esperar de la cumbre de la CELAC y después para entrar al tema de la OEA. Muchas gracias, Mariana. Una disculpa, está cayéndose el cielo. No te preocupes. Bueno, yo quiero apuntar algo que ya ha dicho Efraín Guadarrama, y es el liderazgo que ha tenido México desde su presidencia pro tempore en 2020, la parte de liderazgo de nuestro país, porque justo la CELAC estaba en un impasse como parte de todos los procesos de integración económica a la región latinoamericana. Me parece que le ha dado una centralidad
y relevancia de esta organización, no solamente como interlocutor con otros países como China o con otros procesos de integración económica como la Unión Europea, donde estos dos, por ejemplo, es el mecanismo y el puente que tienen de diálogo, de concertación política, pero también de posicionamiento en términos económicos y comerciales con la región de América Latina y el Caribe. Y creo que eso es importante señalarlo a partir de esta sexta reunión de la cumbre. Hay que apuntar el trabajo que ha hecho esta administración en este sentido. Otra cuestión que me parece absolutamente relevante y tiene que ver con la respuesta que tuvo la CELAC para hacer, digamos, un frente en conjunto o tratar de buscar posicionamientos comunes para el tema justo del acceso a las vacunas. No solamente tenemos a la directora Novosi dentro del marco de la OMC posibilitar el acceso a vacunas para países de menor desarrollo o la región sur, sino también que la CELAC ha hecho lo propio desde el inicio del establecimiento de la pandemia, con esta hoja de ruta que sugiere Efraín Guadarrama, que ha sido absolutamente determinante en nuestro país en este diálogo de cooperación. Creo que es algo importante porque generalmente hacemos bastantes críticas respecto a los procesos de integración regional en América Latina. Creo que la CELAC en este punto en particular para hacer frente a la pandemia ha sido determinante para buscar un diálogo y el acceso a los países de menor desarrollo, sobre todo los países que bajo estas condiciones de cooperación pues sería poco probable que las vacunas y el acceso a suministros para hacer frente a la pandemia puedan tener, ¿no? Creo que es un aspecto positivo que hay que señalar y por supuesto que la CELAC tiene algunos problemas importantes, como siempre, pero me parece que al menos sería importante apuntar, ¿no? Esta cuestión positiva de esta organización. Bien. Efraín, justamente algo que toca Mariana, que es el papel que ha jugado la CELAC en comparación o en contraste con la OEA en el tema de la pandemia. Hay quien opina que la OEA pues, se ha limitado a discutir otro tipo de temas, digamos, más políticos, dejando a un lado las prioridades de atención en el tema de la distribución de las vacunas y demás temas. En este caso, respecto a la propuesta del presidente López Obrador para reformar a la institución, ¿qué opinión te merece? ¿Es viable? ¿Esta propuesta se espera que se formalice en la cumbre de la CELAC? ¿Por qué no también, digamos, sería importante quizás hacer un balance sobre el desempeño de la Organización de los Estados Americanos? Después de 73 años de su creación, quizá es oportuno hacer una reforma al interior o no. Pues sí, como bien decía Mariana, pues el tema de la CELAC, el poder constituir este frente regional contra la pandemia ha sido determinante para poder reconstruir esta confianza de los países en la CELAC. El mensaje que nosotros quisimos dar es que los países miembros de la CELAC iban a ser beneficiados por el simple hecho de pertenecer a ella. Y este mensaje fue muy fuerte con toda la ayuda, la cooperación internacional que pudimos desplegar en este mecanismo. En contraste, tuvimos a una organización de los Estados Americanos en donde mientras el hemisferio estaba inmerso en una crisis sanitaria histórica, como lo fue la pandemia, como lo es la pandemia, Luis Almagro y la OEA pues seguían discutiendo, ¿no?, quién es el presidente de Venezuela, que la situación interna de las elecciones en Nicaragua, que Cuba, ¿no?, que no le gusta Cuba, aunque Cuba ni siquiera forma parte de la organización, en vez de poder establecer un frente hemisférico para combatir la pandemia. La OEA está en Washington, está en la capital de Estados Unidos siendo el productor número 1 de vacunas en el mundo. ¿Qué hizo Luis Almagro? ¿Qué hizo la OEA para poder fortalecer nuestras capacidades de respuesta ante la pandemia? No hizo nada, ¿no? Entonces, este malestar en contra de la OEA, o más bien en contra de Luis Almagro, cubre muchos países. No es solo una cuestión de México, de Argentina o de Bolivia. Este malestar se puede presentar en prácticamente todos los países de la región. Algunos lo expresan, algunos no lo expresan, pero creo que la necesidad no de destruir al sistema interamericano, dado que el sistema interamericano no solo es Luis Almagro, tenemos cosas
fundamentales para la estabilidad de nuestro hemisferio, como es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión, la Corte. Pero sí, forzosamente se necesita modernizarlo. Y esto es a lo que va el discurso del presidente. Tenemos esta organización, que ya es una organización antigua, que se creó bajo lineamientos, bajo una perspectiva de un balance de poderes geopolíticos totalmente distintos al que nos encontramos ahora. La modernización de la OEA es necesaria y fundamentalmente la salida de Luis Almagro. El factor de Luis Almagro para las actividades y para la conducción de la Organización de los Estados Americanos es clave y no ha estado a la altura de las circunstancias en esta situación de la pandemia. Modernizar a la OEA es indispensable, dice Efraín. Jimena, ¿tú coincides con esta lectura? Hay quien opina que la OEA se ha caracterizado o tiene, digamos, un interés por posicionar los intereses de Estados Unidos sobre la región. Hay quien tiene esta opinión y hay quien, por el contrario, piensa que sí ha sido un mecanismo eficiente que ha fomentado la cooperación y la integración en el continente americano. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué balance haces sobre el desempeño de la Organización de los Estados Americanos y, bueno, sobre su futuro también? Bueno, definitivamente creo que hay que echar una mirada cuando surge la OEA, ya lo ha dicho Efraín, porque surge en el marco o en el contexto de la Guerra Fría. Y yo creo que México, al igual que muchos otros países latinoamericanos, pero sobre todo México, apostaba por la organización porque fuera un mecanismo para la cooperación. Entonces, muy pronto se va a dar cuenta que realmente no es el mecanismo idóneo para la cooperación, porque más bien yo lo veo y es algo que siempre les comento a los alumnos, la OEA se convirtió durante toda la Guerra Fría en el mecanismo para justificar el intervencionismo de Estados Unidos, sobre pretexto de defender ciertos valores, pero realmente era con esa política de contención que tuvo y de que todo lo que pudiera oler a comunismo era peligroso. Entonces, realmente desde muy temprana edad, México se da cuenta de lo que realmente es la OEA y cómo se va a utilizar pragmáticamente para eso, para justificar intervenciones. Luego, quizá, yo creo que al final de la Guerra Fría, la OEA se encuentra bastante desprestigiada, bastante, pues, digamos que fuera de algo muy práctico. Y viene un nuevo aire en los 90s cuando hay promoción de nuevos temas que tienen que ver con derechos humanos, con democracia, incluso con cooperación, ahora sí, sobre el tema de seguridad. Pero en el 2001 en particular, de forma muy específica, en una reunión que hay en Lima, todos los Estados miembros de la OEA firmaron una Carta Democrática Interamericana, que lo que hacía era permitir de alguna forma a los países, les daba la facultad de sancionar a aquellos países que no cumplían con la democracia, ¿no? Que era como el tema que estaba en la agenda internacional en ese momento. Y yo creo que lejos de ayudar a la OEA, generó más controversia dentro de la OEA porque hizo o generó muchas divisiones, mucha discordia entre los países. Entonces, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Efraín, urge reformar en la organización. Quizá yo lo veo muy complicado y quiero decir, celebro el que México esté retomando ese liderazgo en Latinoamérica, porque sí es cierto que este gobierno, esta administración, así lo está mostrando, pero sí me parece, la verdad, muy complicado que pueda conseguirse eliminar la OEA, ¿no? Por las cuestiones mismas de lo que establece su carta constitutiva, etcétera, ¿no? Hay posibilidad de salirse de la organización de manera unilateral, sí, pero para eliminar el organismo hay un proceso bastante complicado que, como ya he dicho, requiere una mayoría calificada y yo veo
pues bastante complicado, pero sí, por lo menos como dice Efraín, pensar en un nuevo secretario, creo que sí urge, y quizá algunas reformas importantes para poder volver a poner la cooperación por encima de la seguridad, que esa ha sido la apuesta de México desde siempre. Mariana, ¿tú coincides con esta lectura? ¿Cómo lo ves tú? ¿La OEA debería de reformarse o incluso desaparecer? ¿Esto sería un escenario viable? Jimena ya hacía un poco un recuento sobre algunos de los momentos importantes desde la fundación, la creación de la OEA en un contexto de Guerra Fría, y hoy, viéndolo, digamos, en perspectiva, pues estamos en el 2021 en un mundo completamente diferente, con otros, digamos, prioridades en medio de una pandemia, en medio de una crisis sanitaria que, digamos, ha cambiado el orden de prioridades para todos los países de la región y, desde luego, que también pues para el mundo en general. ¿Qué decir del papel de la OEA actualmente? ¿Debe modernizarse, desaparecer? ¿Cómo lo ves? Bueno, modernizar o morir. Es bastante interesante, sobre todo el tiempo político en el cual se plantea la posibilidad de una reforma. Hay que recordar que la posición de nuestro país, al menos en esta administración, ha sido bastante crítica porque, por supuesto, Luis Almagro y la OEA ha tenido una participación bastante deficiente respecto al momento actual. Creo que pensar si reformar o morir tiene que ver también con el ambiente en política internacional. Estados Unidos ya no es el hegemón, hay la emergencia, están posicionándose potencias extracontinentales con los cuales la región de América Latina está teniendo algún diálogo, y por lo tanto creo que sí, es importante al menos poner en la discusión de la región la necesidad de reforma. Creo, como mi colega, que será un poco complicado darle un acta de defunción ¿no? formal a la OEA. Habría que tener un consenso político para hacer eso, con condiciones óptimas para que eso llegue a ocurrir, pero al menos poner en la discusión la posibilidad de reforma para los intereses de la región de América Latina y tener un plan interesante o que sea atractivo tanto para Estados Unidos como para Canadá, va a ser absolutamente relevante. No solamente uno con el liderazgo que tenga, la capacidad de liderazgo que tenga México para establecer una hoja de ruta, sino también crear consenso dentro de los países de la región para tener un frente común frente a terceros países, a Estados Unidos y a Canadá. Eso es fundamental. Creo que algo que sí o sí debe de estar es incorporar a todos los países de la región de América Latina y el Caribe, y por supuesto eso nos lleva al tema de Cuba. Esta nueva configuración del contexto internacional, por un lado; por el otro lado, que podamos encontrar posiciones comunes frente a una organización que en efecto ha sido tradicionalmente criticada por la injerencia de Estados Unidos en la región, y de, incentivar intereses del hegemón en el continente, pues por supuesto que debe ser determinante. Además, utilizando un instrumento de política exterior que tiene que ver con las sanciones económicas para modificar el comportamiento de los países que, desde la perspectiva de la propia no cumplen con los requerimientos de democracia, libertad y derechos humanos. Entonces, me parece que tenemos condiciones en la región para poder ponerlo en la mesa, pero de nuevo creo que va a ser bastante complicado, pero al menos ya es un avance en ese sentido. Bien, pues desafortunadamente se terminó el tiempo de este bloque. Tenemos que hacer otra pausa. Desde luego que estaremos al pendiente de si se formaliza o no esta propuesta para reformar o desaparecer la OEA en la cumbre de la CELAC. Por lo pronto vamos a una pausa. El gobierno y la oposición de Venezuela negocian en México con miras a lograr que se realice un nuevo proceso electoral. Los encuentros se reanudarán a fines de este mes y el gobierno de Maduro incorporó a la mesa a un supuesto prestanombres de Maduro. ¿Qué posibilidades tienen de lograr un avance concreto? Regresamos con esto a Punto y Contrapunto. No te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. Tras 4 rondas de negociación, la oposición y el régimen de Nicolás Maduro informaron que llegaron a 2 acuerdos parciales, un avance considerado aún poco significativo por Estados Unidos, que espera pasos concretos, en especial en el ámbito electoral. Desde 2019, al menos 60 países reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
México y otras naciones, en cambio, reconocen a Nicolás Maduro. Para superar esta crisis, el gobierno de Noruega impulsó la negociación cuya sede es la Ciudad de México. Veamos en contexto. El gobierno de Nicolás Maduro y la alianza opositora lograron 2 acuerdos parciales. Luego de 4 rondas de negociación realizadas en la Ciudad de México, el proceso impulsado por el Reino de Noruega reportó que uno de los acuerdos alcanzados fue rescatar y recuperar los activos pertenecientes a Venezuela. En julio pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra negó al gobierno de Maduro acceso a 31 lingotes de oro depositados en el Banco de Inglaterra que tienen un valor estimado de $1.000 millones. Venezuela dijo que ese dinero era necesario para hacer frente a la pandemia. Los representantes del gobierno encabezados por Maduro y los de la coalición opositora integrada en la Plataforma Unitaria de Venezuela volverán a reunirse a fines de mes. El gobierno de Venezuela informó que el empresario colombiano Alex Saab será parte de la mesa de negociación. Saab, preso desde hace un año en Cabo Verde, África, es acusado por Estados Unidos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Lo señalan de ser prestanombres de Maduro y haber lavado dinero producto de ganancias ilícitas transferidas a Estados Unidos desde Venezuela. En marzo, el Tribunal Constitucional de Cabo Verde determinó que Saab debe ser extraditado a Estados Unidos, pero el gobierno de Maduro lo considera un diplomático. Tras su detención fue nombrado embajador plenipotenciario de Venezuela en África. El pasado 13 de agosto, ambos grupos firmaron un memorándum de entendimiento para alcanzar una serie de acuerdos que lleven a la celebración de elecciones en Venezuela, así como reducir los efectos de la crisis económica. Una de las peticiones hechas por el gobierno de Maduro fue que Estados Unidos levante las sanciones económicas que le impuso, pero el gobierno de Joe Biden respondió que esperará a ver los pasos concretos que se tomen tras las negociaciones. Punto y contrapunto. Bien, último tema de la noche, un tema, Mariana, que ha atraído la atención de la comunidad internacional y donde también vemos pues ahí el liderazgo mexicano para impulsar para albergar estas negociaciones que buscan poner fin a la inestabilidad política en Venezuela. ¿Por qué no hacemos un balance, digamos, sobre cómo se han desarrollado este proceso de negociaciones? ¿Cuáles son los acuerdos a los que se han llegado hasta el momento y qué podríamos esperar? Bueno, ha sido muy importante la posición de México, de hecho, haciendo un balance respecto a administraciones anteriores, desde que llega Nicolás Maduro al poder en Venezuela, pues sí, estaba absolutamente influenciado por los lineamientos de la política interna de nuestro país. Pasamos de ser una crítica, ¿no?, a posteriormente apoyar a la posición de Estados Unidos, a tener una posición mucho más solidaria con el gobierno, con el pueblo venezolano respecto a apoyar y a reconocer a Nicolás Maduro como el presidente. Sin lugar a dudas, el que México sea parte o el espacio donde se realizan las negociaciones es determinante para un país como Venezuela y tratar de salir de la crisis política, social y económica que vive actualmente ese país. Entre los temas que se han, este memorándum de entendimiento al cual he hecho referencia, pues tiene que ver justo para destrabar la posibilidad de tener unas elecciones y que sea reconocido quien pueda ganar las elecciones en este sentido. ¿Cuáles son esos 7? Derechos políticos para todos, garantías electorales para todos y un cronograma electoral para elecciones observables, un levantamiento de sanciones y restauración de derechos activos, respeto al Estado constitucional de derecho, convivencia política y social, renuncia a la violencia y a la reparación de las víctimas por la violencia, protección de la economía nacional, medidas de protección social al pueblo venezolano, garantías de implementación, seguimiento y verificación del acordado. Me parece que es un piso bastante importante en caso de que se vaya destrabando todo, sobre todo para el pueblo venezolano, que es, digamos, el que importa, ¿no?, después por los efectos de las sanciones económicas. Solo para avanzar un poco en este tema y no tardarme más, las sanciones económicas que han puesto Estados Unidos son bastante importantes, sobre todo por la venta de petróleo y triangulación y la restricción y las sanciones económicas que se les da a terceros países respecto a la compra de petróleo a Venezuela. Eso es fundamental porque es un recurso determinante para ese país, para su reactivación económica y desarrollo de la sociedad. En este sentido, creo que esa es una parte fundamental, no solamente el Estado de Derecho, sino también el levantamiento de sanciones económicas por parte de Estados Unidos en este producto en particular. Adelante. No, termina. No, todo parece indicar que van bien las negociaciones, pero en efecto me parece que el gobierno de Biden no sería una prioridad,
¿no? Hay otras cuestiones que son determinantes para ese gobierno y por lo tanto sí creo que va a esperar el proceso electoral para tener una posición del gobierno de Estados Unidos. Así es, Efraín, Mariana ya lo comenta, hay muchos intereses y puntos que poner sobre la mesa en estas discusiones que se están llevando a cabo por parte del gobierno de Venezuela y la oposición. ¿Cómo evalúas tú el papel de México, desde luego, al frente de, bueno, al ser, el anfitrión de este proceso de negociaciones? Y también, ¿qué podríamos esperar después de, digamos, otro intento fallido que se dio, que se llevó a cabo en Barbados, en donde pues no se lograron los objetivos esperados en términos de las negociaciones? ¿Qué podremos esperar para este proceso de negociaciones? Mira, Mariana, creo que la posición de México frente a Venezuela desde el inicio de la administración del presidente López Obrador ha sido la misma, ¿no? Buscar un proceso de negociación, una mesa de diálogo neutral, pareja, confiable, para que todos los actores políticos de ese país puedan alcanzar los acuerdos que la sociedad venezolana tanto necesita, ¿no? Entonces, cuando las partes empezaron a aterrizar este proceso de negociación, cuyo facilitador es el Reino de Noruega, se puso sobre la mesa la posibilidad de que México fuera el anfitrión de estas negociaciones. La posición de México en el hemisferio respecto a la situación que vive Venezuela es prácticamente única. No hay otro país en el hemisferio que pueda mantener estos canales de comunicación y de confianza con todos los actores políticos de ese país. Durante todo 2019-2020, México pudo implementar varias acciones que fueron construyendo la confianza entre los actores de Venezuela y dio como resultado pues que México fuera un actor que inspirara esta confianza necesaria para que vinieran a negociar aquí a México. ¿Qué se espera? ¿Qué resultados puede haber? Eso depende de las partes. Lo que yo te puedo comentar es que México va a asumir su papel de anfitrión, de ser un anfitrión justo, confiable y pues que inspire, ¿no?, esta seguridad que necesitan las partes para poder negociar y poder dialogar, ¿no? Ese es el compromiso de México y pues vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que este proceso pueda culminar. Jimena, ¿qué otros puntos destacarías tú sobre el proceso de negociaciones en Venezuela? Si quieres como un primer punto, ese tema. Yo diría que, o sea, sí es todo un reto y que sería maravilloso, ya lo ha dicho Mariana, sobre todo por la sociedad, por el pueblo venezolano, que se lograra, pues, resultados positivos. Pero también veo que se requiere de verdad muchísima experiencia diplomática como país anfitrión, como país mediador, porque no han sido solamente los esfuerzos de Barbados, ¿no? Ha habido la intervención del Vaticano en su momento, hubo también alguna mesa de negociación o algún conversatorio en República Dominicana, y todos estos han fracasado. Quizá la coyuntura ahora pues está, para mí ya muestra como avances en esta negociación y en esta intermediación que está haciendo México. Por ejemplo, algo que no se veía o no se escuchaba antes era que la oposición venezolana aceptara pues fechas para comicios, para participar en comicios. Y al parecer, pues ya han aceptado que pueda haber un nuevo calendario electoral para hacer en noviembre un primer ejercicio para en el ámbito regional, pues, y local. Y eso es importante, ¿no? Creo que abre posibilidad para incluso una oposición o, digamos, los grupos anti-Maduro, anti-chavistas, que sean menos radicales o que estén dispuestos a poder encontrar
más consensos. Eso a mí me parece muy importante, sobre todo, como digo, por el pueblo venezolano, porque al final pues son los más afectados. Y también, insisto, es una forma, otra vez México, de ser protagonista de algo que históricamente México ha sido, facilitador de procesos, de mediación, de negociación, de sentar a dialogar a partes, digamos que en principio no entran en diálogo. Para mí recordar lo que hizo México con Contadora, pues no es cosa menor. Y yo creo que México no debe desaprovechar esa experiencia que tiene de poner sus buenos oficios, de ofrecerse. Y cuando hablamos de que somos el hermano mayor latinoamericano, no es solamente en el discurso, sino precisamente en este tipo de cosas. Efraín lo decía, para poder ser anfitrión, nadie mejor como México, yo así lo veo y lo celebro. Bien. Mariana, un punto importante que creo que valdría la pena destacar también en este proceso de negociaciones es que el conflicto en Venezuela, además de ser un conflicto político interno, también pues atañe a la comunidad internacional, desde luego por la protección y la defensa de los derechos humanos de la población venezolana, pero también tú ya lo comentabas en tu primera intervención por el tema de las sanciones económicas impuestas por otros países hacia Venezuela. Y recientemente, por otro lado, pues parecería que la negociación se ha tensado, digamos, desde que Nicolás Maduro pues anunció que iba a incluir en la mesa de diálogo a este empresario colombiano Alex Saab. ¿Cómo vemos los cambios, digamos, en este proceso de negociación? ¿Qué factores podrían afectar, digamos, una resolución, una salida pacífica de este conflicto? Y como ya decía tanto Efraín como Jimena, pues a que se puedan celebrar elecciones libres y, bueno, un proceso democrático. A partir de esta designación a Alex Saab como un político para establecer la mesa de negociación, pues creo que ha sido, desde mi perspectiva, complejizar aún mucho más la negociación, dado que, digamos, es el propio Estados Unidos quien le ha solicitado la extradición por todo esto que ya han sugerido en la cortinilla de inicio. En este sentido, me parece que es dado, digamos, depende del proceso de negociación, pues será muy complicado que si uno de esos puntos para ir a elecciones y que sea reconocida por ambas partes tiene que ver con el levantamiento de sanciones económicas hacia Venezuela, se torna muy complejo por muchas razones. Una, porque las elecciones, en caso de que se den, deben de estar, digamos, deben de ser calificadas y aceptadas el resultado por ambas partes, por un lado, pero por el otro lado, que la comunidad internacional considere que sí son democráticas y que todos tuvieron la posibilidad de votación, ¿no? Entonces, eso es un primer punto. Eso va a ser determinante para que Washington levante sus sanciones económicas. Eso lo veo, dadas las, digamos, los propios procesos, pues bastante complejo, ¿no? Segundo, porque las sanciones económicas, de nuevo, van directamente primero hacia ciertos políticos de Venezuela, por un lado, pero también va directo a el recurso más importante para Venezuela, para las divisas, ¿no? Y para poder acceder a otros bienes. Entonces, en definitiva, sí, las sanciones económicas son un mecanismo de coerción política en relaciones asimétricas entre estados. Estados Unidos está haciendo lo propio, dado los intereses que está defendiendo. Entonces, a partir de esto, me parece que es muy complicado de ambos lados, ¿no? Por supuesto, se espera que se den las mejores condiciones posibles, pero también me parece que la oposición, a pesar de que ya han, digamos, aceptado estos nuevas elecciones, no es la primera vez que sucede esto, ¿no? Y en el momento de la elección anterior, pues justo salió la oposición a no reconocerlo, y de ahí que estos países lo hayan reconocido a un candidato respecto a otro, ¿no? Entonces, yo desafortunadamente en este tema en particular que estamos discutiendo en la mesa no tengo un buen augurio en este sentido.
Efraín, tenemos tiempo para una última intervención. Con esto que pone sobre la mesa Mariana, también sobre los intereses de Estados Unidos, desde luego que es un conflicto que, como ella ya ha explicado, pues tiene un origen de hace mucho tiempo y que se han celebrado distintos procesos electorales y bueno, el reconocimiento de la comunidad internacional es importante para legitimar, digamos, el Estado democrático en Venezuela. ¿Podría representar esto, este proceso de negociaciones, un punto, digamos, difícil o complicado para la relación bilateral de México-Estados Unidos, dependiendo del papel que tome México o que ha tomado? Mira, Mariana, el papel que México ha tomado siempre ha sido un papel de no intervención en los asuntos internos de Venezuela. Esto evidentemente tiene un límite, que son las cuestiones de los derechos humanos. Por eso México ha abogado, ¿no?, por dar asilo a diversos perseguidos políticos, pero también no hemos tomado posición en los temas internos, ¿no? Entonces, esto también ha generado confianza ante los distintos actores internacionales. El respaldo internacional a este proceso de negociación es indispensable. Por eso mismo, no solo es Noruega y México los actores internacionales que están involucrados en este proceso. Cada parte, el gobierno de Venezuela eligió a Rusia, la Federación de Rusia, como acompañante internacional y el sector opositor, que es la Plataforma Unitaria de Venezuela, eligió al Reino de los Países Bajos. Estos dos países también están sentados sobre la mesa y van a ser un andamiaje importantísimo para poder implementar los acuerdos a los que lleguen los venezolanos. También pues vimos toda una serie de posicionamientos de las cancillerías alrededor del mundo. Hubo un comunicado conjunto entre Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea que justamente abogaban porque este proceso pueda dar garantías electorales y pueda fundamentalmente disminuir esta carga humanitaria que vive la población venezolana. Eso es lo que tiene que hacer México. México tiene que abogar por una solución venezolana, porque es la única manera que se pueda tener una solución a largo plazo. Bien, pues desde luego estaremos pendientes de este proceso de negociaciones. Se terminó el tiempo de este bloque, ya estamos terminando el programa también. Muchas gracias a Jimena, a Mariana y a Efraín por acompañarnos. Vamos a ir a un corte, regresamos con la paparrucha y para despedirnos de las y los panelistas, no te vayas, esto es Punto y Contrapunto. Regresamos con la paparrucha de esta noche. Evitar la propagación de noticias falsas, discursos de odio y amenazas digitales son algunos de los retos que enfrentan las redes sociales. De acuerdo con Facebook, la empresa fundada por Mark Zuckerberg, gran parte del contenido dañino en redes ocurre a través de los famosos troles, que son personas con identidad desconocida que publican mensajes para crear controversia y enfrentamientos. Pero también hay personas identificables que se organizan para publicar información falsa que puede generar efectos dañinos en la salud de quienes les creen, alentar el odio y hasta influir en procesos electorales, como hemos visto en los últimos años. Facebook les llama redes dañinas y se acaba de dar a conocer que cuando las detecte limitará la visibilidad del contenido que publiquen e incluso desactivará usuarios, páginas y grupos que violen las políticas de seguridad. En Alemania, por ejemplo, un movimiento antivacunas fue eliminado tras incitar a la violencia y promover teorías conspirativas que aseguran que las restricciones por la COVID-19 son parte de un plan para despojar a las personas de sus derechos y sus libertades. Estaremos pendientes del resultado de estas nuevas medidas implementadas por Facebook. Mientras tanto, cuida lo que ves y publicas en redes y sobre todo no caigas en paparruchas. Seguimos en pandemia, así que no bajes la guardia, lávate las manos bien y con frecuencia, mantén siempre la sana distancia, ventila los espacios cerrados y si sales, por favor, utiliza un cubrebocas que recuerda debe cubrir nariz y boca. Esto fue todo por esta noche. Muchas gracias a nombre de Genaro Lozano por acompañarnos. Gracias también a nuestros y nuestras panelistas. Muchas gracias Mariana Aparicio, Jimena Esquivel y Efraín Guadarrama. Cuídense, gracias por estar esta noche con nosotros. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y esto fue Punto y Contrapunto. Descansa, muy buenas noches.